Que la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea sobre tu vida, querido hermano, hermana, amigos y amigas. Cristo Jesús les ama. Gloria al Señor. Estamos alegres, dándole gracias a Dios por el privilegio que nos concede. Amén. Mire, un día más estar aquí en este tu canal de Maná del Cielo, donde hay alimento para tu alma. Gloria al Señor. Qué bueno que estás sintonizado y que seamos de bendición para tu vida. Eso es nuestro deseo y gracias al Señor que en su gracia y bondad nos ha guardado de todo mal, nos ha dado salud, nos ha dado seguridad, pero lo más grande que Cristo nos ha dado es la salvación de nuestra alma. Gloria al Señor. Ese es el tesoro más grande que un hombre puede llegar a poseer. Es tener la salvación de su alma. Gloria al Señor. Y eso está disponible para ti, querido amigo. Gloria al Señor. La Biblia dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Él quiere que todos los hombres sean salvos. Naturalmente que está hablando también de las mujeres, ¿verdad? Gloria al Señor. Esa es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. No quiere que ninguno perezca, dice la palabra, sino que todos procedan al arrepentimiento. Gloria al Señor. Vamos a proseguir con el tema que comenzamos la semana pasada. Está bastante extenso. Estamos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 3. Gloria al nombre del Señor. Y vamos a mencionar algunos versículos del programa pasado para conectarnos con la enseñanza de este día. Gloria al Señor. Vamos a abrir la Biblia en el libro de los Hechos, en el capítulo 3. Amén. A manera de recordatorio de lo que estuvimos viendo la semana pasada, de cómo Pedro y Juan subían juntos a la hora de la oración, dice la palabra, al templo, a un templo que se llamaba La Hermosa, donde ponían a un cojo de nacimiento a pedir limosna. Y como aquel hombre les pidió dinero y Pedro le dijo: no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Y le dijo: en el nombre de Jesucristo, levántate. Y el Señor hizo el milagro. Recuerde que Pedro mencionó: en el nombre de Jesucristo. Gloria al Señor. Y aquel hombre, gloria al Señor, entró juntamente con Pedro y Juan, saltando y alabando al Señor por primera vez en su vida. Había podido levantarse, aleluya, y caminar y saltar. Nunca había saltado en su vida, nunca había retozado, nunca había brincado. Gloria al Señor. Y se entró con ellos al templo alabando y glorificando al Señor. Gloria al Señor. Ahora, dice la palabra que la gente, la multitud, viendo aquel hombre ya sanado, dice que la gente se amontonó, se reunieron y se amontonaron la gente del pueblo. Y viendo Pedro la multitud de gente, si usted ve el versículo 12 del capítulo 3, viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros? O sea, la gente pensaba, se imaginaba que ellos hacían en el poder de Pedro y de Juan habían hecho el milagro, pero le dijo: ¿por qué os maravilláis por esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús. Amén. Ya Cristo ya había sido crucificado, ya había resucitado. Es más, ya se había ido al cielo. Aleluya. Pero él ya había comisionado a los discípulos, gloria al Señor, y que fueran a predicar el evangelio. Aleluya. Y les dio poder, gloria al Señor, para sanar enfermos. Les dio poder para libertar a los cautivos, a los endemoniados. Gloria al Señor. Y hasta este día, aleluya, el Señor Jesucristo, hasta este día, hoy jueves
11 de, creo que es 11, 10, 11, creo que es 11, hoy 11 de, o no, 9, 10 de junio, hoy 9 de junio, 10 de junio del 2021, hoy el Señor sigue sanando. El Señor sigue haciendo milagros, maravillas. Aleluya, lo que el hombre no puede hacer. Muchas veces el doctor dice, no hay lucha para esto, no hay lucha para esta enfermedad, pero Jesús sigue sanando toda enfermedad y toda dolencia. Aleluya, al que Él quiere sanar y a aquel que le cree, gloria al Señor. Porque para el que cree, dijo Cristo, todo le es posible. Bendito sea el nombre del Señor. El Señor sigue haciendo maravillas, sigue haciendo milagros. Aleluya, porque Él está vivo. Aleluya, resucitó. El Cristo que predicamos es el Cristo que está vivo. El único que vive y reina para siempre. Gloria al Señor. Los Cristos de los pueblos, oiga. Porque en los pueblos, por ahí se oye que el Cristo negro, que el Cristo de Esquipulas, que el Cristo de quién sabe de dónde. Pero esos Cristos no son el Cristo de la Biblia. Esos son ídolos que el hombre hizo, que solamente le atribuyen el nombre de Cristo a esos ídolos. Pero el Cristo que predicamos, el Cristo de la Biblia, no es una imagen que está clavada por ahí en un crucifijo. No, Cristo, el verdadero Hijo de Dios, el unigénito, Hijo de Dios, el único Hijo del Padre, que está lleno de gracia, de verdad, ya no está clavado en una cruz. Ya no está ahí rígido, que no se pueda mover. El Cristo de la Biblia, el Hijo del Dios viviente, está vivo, resucitó y ascendió a los cielos y está en su trono de gloria, a la diestra del Padre, sentado en su trono también allá. Gloria al Señor, a la derecha, a la diestra es la mano derecha. Jesús nuestro Salvador, el Hijo de Dios, quien murió y resucitó y está lleno de poder y de gloria, está sentado a la diestra del Padre. Gloria al Señor, está vivo. Aleluya. Usted no necesita arrodillarse delante de una imagen de un crucifijo que tiene a una imagen de un Cristo, pero un Cristo de yeso, un Cristo de palo, un Cristo que no tiene espíritu, que está muerto, porque es hechura de mano de hombre. Ese no es el Cristo del que yo le predico. Amén. El que yo le predico es el Cristo que está sentado a la diestra del Padre y que nos ha dejado su palabra. Aleluya. Para que su palabra sea proclamada y que se anuncie, que se predique en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Alabado sea Cristo. Ese es el Cristo que yo te predico. Aleluya. El Cristo vivo que está lleno de poder. ¿Sabe qué palabras le habló nuestro Señor Jesucristo cuando se presenta por primera vez vivo, resucitado de entre los muertos? A los discípulos la Biblia dice que estaban ellos encerrados, estaban a puerta cerrada, reunidos. Y dice la Biblia que de repente el Señor Jesucristo se puso en medio de ellos. No tocó la puerta para entrar, porque el Cristo vivo que ha resucitado ya no necesita que le abran la puerta. Él entra, aleluya, no lo pueden al Señor encerrar en un lugar, porque el Señor ha resucitado con poder y con gloria. Gloria al Señor. Y la Biblia dice que cuando Jesús se puso en medio de ellos, les dijo estas palabras. Oiga las palabras que les dijo. Toda potestad me ha sido dada sobre el cielo y sobre la tierra. Aleluya. Todo el poder, la palabra potestad quiere decir todo el poder sobre el cielo y sobre la tierra me ha sido dado. ¿Se da cuenta? Todo el poder se le dio a Jesucristo. El Padre le dio al Hijo todo el poder sobre el cielo y sobre la tierra. Bendito sea el Señor. Para que en su nombre se vaya y se predique el Evangelio, que es lo que hacemos. Anunciar a Jesucristo.
No venimos a hablar de nosotros mismos, venimos a hablarte de Cristo, que Cristo es la esperanza del pecador, que Cristo es el único que salva, el único que liberta. Y eso es lo que el apóstol Pedro les está explicando al pueblo que ya estaba reunido ahí, maravillado del milagro que se había hecho en el nombre glorioso de Cristo, de aquel cojo de nacimiento. Y mira el consejo que les da. Oye lo que dice: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que es el Dios de Israel, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús. El Padre, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ha glorificado a su Hijo Jesús. Y les dice: a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilatos cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Porque Pilatos quiso de soltar a Cristo. Les dijo: ¿a quién quieren que les suelte? ¿A Barrabás o a Jesús? Y la gente dijo: suéltanos a Barrabás, deja libre a Barrabás, y a Cristo, a Jesús, crucifícale. Por eso dice: mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pediste que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida. ¿Quién es el autor de la vida? Mire lo que dice el apóstol Pedro, le está diciendo al pueblo: ustedes mataron al autor de la vida. El autor de la vida es Cristo. Aleluya. El que da vida es Cristo. El que da la vida eterna es Cristo. Nadie más. La Virgen María no te puede dar vida eterna. Las vírgenes que hay en el mundo, que se inventaron tantas, la Biblia nomás habla de una, que es María, pero inventaron tantas, la religión hoy ha inventado tantas vírgenes para engañar a tanta gente y confundir a la gente, y ninguna de ellas puede salvar, ninguna de ellas puede perdonar pecados. Solamente en el nombre de Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Mire qué claro: y matasteis al autor de la vida. Aleluya, el que da la vida, el que en donde se origina la vida es en Cristo Jesús. Oh, fíjese que nosotros, por ignorancia, por no conocer la palabra de Dios, le decimos, llegamos a querer a nuestra madre tanto, y no es malo porque la Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre. Pero llegamos a atribuirle a nuestros padres y les decimos que ellos fueron los que nos dieron la vida. Y la verdad que el que nos da la vida es Dios. El que nos da la vida es Cristo. Amén. El Señor Jesucristo, cuando habló con un hombre llamado Nicodemo, en el capítulo 3 del Evangelio de San Juan, lo puede encontrar este suceso que sucedió, que fue real. Esa conversación que tuvo Cristo con este fariseo llamado Nicodemo. Y le dijo el Señor Jesús a Nicodemo: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nacer de nuevo, nacer del agua y del Espíritu. En el capítulo 1 del Evangelio de San Juan, en su versículo 11 dice: a los suyos vino Jesús, vino a los suyos, y los suyos, el pueblo judío, no lo recibieron. Pero hubo un grupo pequeño que sí lo recibieron. Y dijo el Señor Jesús: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, mas de Dios, engendrados de Dios. ¿Se da cuenta? Cuando nacemos del agua y del Espíritu,
nacimos de Dios. Dicen, los cuales no son engendrados de carne ni de sangre. Engendrado de carne y de sangre es cuando el hombre tiene una relación sexual y ellos dicen, engendré un hijo, pero en realidad el que da la vida. El hombre puede tener relaciones sexuales con una mujer y puede ser que nunca engendren. Hay mucha gente que no puede engendrar. Pero cuando el Señor está hablando de que debemos nacer del agua del Espíritu, se refiere a la vida genuina, la verdadera vida, que es la vida que tenemos en Cristo Jesús cuando lo recibimos en nuestro corazón. Mientras el hombre o la mujer no tiene a Cristo en su corazón, está muerto. Anda caminando y se mueve y todo, pero espiritualmente está muerto. Amén. Está muerto. Para entender eso, tenemos que ir a la palabra del Señor. Mire, acompáñeme por favor a un poquito atrás. Estamos en el capítulo 3 de los Hechos. Vaya al capítulo 5 del Evangelio de San Juan. ¿Ok? Mira lo que dice la palabra del Señor. Versículo 25. Los que tienen Biblia, yo siempre recomiendo que abra su Biblia juntamente conmigo. Y si no, agarre un lápiz y un papel, una libreta y apunte las citas bíblicas que le damos para que usted pueda verificar lo que hablamos en su Biblia. Amén. Vamos a ver esta cita bíblica para que podamos entender que mientras no tenemos a Cristo en nuestro corazón, estamos muertos, espiritualmente muertos, totalmente vivitos para vivir en la carne, para darle gusto a los deseos de la carne, pero muertos espiritualmente. Y el Señor Jesús es el único que te da esa vida espiritual, esa vida genuina, esa verdadera vida. Por eso, mientras no entendemos esto que estoy explicando ahora, no podemos comprender cuando Jesús dice, yo he venido para darles vida y para que la tengan en abundancia. Cualquiera puede decir, bueno, si yo estoy vivo, ¿cómo Jesús dice que vino a darme vida si yo ya estoy vivo? Si estás vivo en lo físico, pero en lo espiritual estamos muertos. Por eso el hombre que no tiene esa vida espiritual, esa vida que solo Cristo nos da, su corazón es inclinado solamente hacia lo malo. Amén. No seguimos a Cristo. Nos queremos ir al cielo, pero no dejamos de hacer lo malo, porque estamos inclinados hacia el mal, hacia el pecado, porque no tenemos esa vida en abundancia hasta que no nos rendimos y nos entregamos y le abrimos el corazón a nuestro Señor Jesucristo, y es cuando nacemos de nuevo y es cuando comienza una nueva vida. Esa vida que Jesús dice, yo he venido para darles vida y para que la tengan en abundancia. Mientras no tenemos a Cristo, estamos muertos. Y mientras no entendamos de que sin Cristo estamos muertos, pues no vamos a recurrir al que da la vida, al autor de la vida. Que es lo que Pedro les dijo a los judíos. Ustedes mataron al autor de la vida. Versículo 15 del capítulo 3 de los Hechos dice, Pedro les dice, mas vosotros, dice, negasteis al santo y al justo y pediste que se os diese un homicida. Y verso 15 dice, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios, o sea el Padre, a quien Dios ha resucitado de los muertos,
de los cuales dice Pedro, nosotros somos testigos. ¿Por qué dice de lo cual nosotros somos testigos? Porque ellos lo vieron resucitado. Amén. Supieron cuando fue crucificado y fue sepultado, pero lo vieron resucitado. Platicaron con él. Aleluya. Jesús le permitió a uno de los discípulos que cuando se apareció el Señor Jesús a puerta cerrada, estando ellos a puerta cerrada, y se puso en medio de ellos, faltaba un discípulo que se llamaba Tomás, y no estaba Tomás, pero cuando después los demás discípulos que vieron a Jesús, que se presentó vivo, ya resucitado, y se puso en medio de ellos, le contaron a Tomás y le dijeron, el Señor estuvo con nosotros. El Señor estuvo con nosotros. Se hizo presente donde estábamos reunidos a puerta cerrada y se puso en medio de nosotros y nos dijo, paz a vosotros. Tomás no creyó. Tomás dijo, si yo no meto mi dedo en donde pusieron los clavos, supo Tomás que a Cristo lo crucificaron y que murió en la cruz, crucificado, clavado en la cruz. Por eso dijo, si yo no meto mi dedo en donde pusieron los clavos y si no le toco su costado, que fue donde le abrieron con una lanza a Cristo estando él en la cruz, no creeré. Amén. No creeré, dijo. Y dice que una semana después, el Señor Jesús se vuelve a aparecer a los discípulos. Y en esa ocasión, sí estaba Tomás ahí. Y oiga, el Señor escucha todo lo que hablamos. Ninguna palabra que sale de nuestra boca se le escapa al Señor. Es más, la Biblia dice que aún no está la palabra en nuestra boca, todavía no la hemos hablado, pero ya Dios sabe lo que vamos a hablar. Antes de que nuestra palabra salga por la boca, esa palabra que va a salir por nuestra boca, dice la Biblia que el Señor, tú la sabes, el Señor la sabe toda, todo lo que vamos a hablar. Entonces el Señor había escuchado las palabras que habían salido de la boca de Tomás, de que si no metía su dedo donde pusieron el clavo en sus manos en la cruz, y que si no tocaba el costado donde le hirieron en el costado, no creeré. Ya que está presente Tomás, se presenta a Jesús, y lo primero que hace el Señor Jesús, le dice, Tomás, ven acá. Ven acá, Tomás. Y pon tu dedo. Ahí donde pusieron el clavo. Jesús le permitió tocar el lugar donde le habían puesto los clavos en sus manos. Y le dijo, y mete tu mano en mi costado. Jesús le permitió a nuestro Señor tocar su costado. Y cuando Tomás tocó el costado del Señor, donde le hirieron el costado, clamó a gran voz, dijo, Señor mío y Dios mío. Ahí creyó, porque no creyó a los discípulos que le habían dicho que el Señor había estado con ellos. Y le dijo al Señor, lo amonestó a Tomás. Sí, lo amonestó. Y le dijo, no seas incrédulo, sino fiel. No seas incrédulo. Hoy hay tanta gente que no cree que Jesús está vivo. Amén. Y sí creen en un Cristo que está crucificado en una cruz. En ese sí creen porque lo están viendo ahí clavado, el monigote, el mono que ponen ahí, pero ese no es el Cristo resucitado. Ese no es el Cristo de la Biblia. Amén. Y le dijo una palabra que es una bienaventuranza para nosotros,
los que hemos creído en el Señor y que no lo hemos visto con nuestros ojos. Y le dijo a Tomás, bienaventurados aquellos que creerán en mí sin haberme visto. Yo no he visto a Jesús con estos ojos, pero creo en Él con todo mi corazón, porque Él cambió mi vida. Él me dio vida nueva. Él perdonó mis pecados. Él me libertó de todo vicio. Él me libertó de todo pecado y me ha hecho nueva criatura. Y no le he visto con mis ojos, pero creo que mi Redentor, mi Salvador Jesucristo, vive por los siglos de los siglos y está lleno de poder y que mora en mi corazón y que vive dentro de mí y camina conmigo como Él prometió. Dijo a los creyentes, a sus discípulos, a los que le seguimos, dijo, he aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bendito sea el Señor. Le dije que íbamos a leer para entender en el capítulo 5 de San Juan, versículo 25. Habló el Señor Jesús y dijo esta palabra: de cierto digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Oiga lo que dijo el Señor. De cierto digo, viene la hora, y ahora es, dijo el Señor, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. ¿A cuáles muertos se refiere el Señor? Dice, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Los muertos, dijo el Señor, viene la hora cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Está hablando de los muertos que andan espiritualmente muertos, pero que andan caminando por las calles, por donde quiera. Yo anduve muerto cuando no tenía a Cristo en mi corazón. Anduve cuando andaban los vicios, cuando andaba en la práctica del pecado. Estaba muerto. Pero ¿qué dice el Señor? Viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Oirán la voz del Hijo de Dios. Cuando nos disponemos a oír la palabra de Dios, estamos oyendo la voz del Hijo de Dios. Estamos oyendo la voz del Señor Jesucristo. Y cuando dice, y los que la oyeren, quiere decir los que oigamos la palabra y creamos la palabra del Señor. Un día yo tuve que oír la palabra. Y cuando la oí, andaba muerto. Andaba en los vicios, andaba en el mundo pecaminoso, en la parranda, en la pachanga, en la vida loca. Pero estaba muerto. Pero oí la palabra de Dios. Me invitaron a escuchar la palabra del Señor. Una ancianita me habló de la palabra. ¿Y qué hice? Oí la palabra. Amén. Escuché la palabra del Señor. Y los que la oyeren, dice el Señor, y los que la oyeren, oirán la voz del Hijo de Dios. Y los que la oyeren, o sea, los que le prestamos atención a la palabra, vivirán, dijo el Señor. Vivirán, mírelo bien. Usted que tiene su Biblia, entienda eso, entendamos. De cierto digo, San Juan, capítulo 5, versículo 25 dice, de cierto digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Amén. Por eso predicamos la palabra. Porque hay mucha gente que ignora la palabra, que no le presta atención, pero gracias a Dios que siempre va a haber alguien que sí va a escuchar la palabra. Los que la oyeren, Jesús dice, los que la oyeren. Amén. Los que la oyeren con fe, los que oyeren la palabra creyéndola. Esos, los que recibieren la palabra. Porque mucha gente oye la palabra pero no la recibe. O sea, en pocas palabras, no la aplica a su vida. No la atesora la palabra. Y la palabra de Dios está viva.
y es eficaz. Gloria a Dios. Y es la palabra la que produce la fe para creer con todo el corazón en la persona gloriosa que es nuestro Señor Jesucristo, el único que salva, el único que perdona pecados, el único que liberta, el único que nos da salvación de nuestra alma y vida eterna. Solo es Él. Amén. Pero es importante entender lo que dice San Juan, capítulo 5, versículo 25. Yo ya me lo aprendí de memoria. Aleluya. Desde el momento que el Señor me abrió el entendimiento para entender, de cierto os digo, viene la hora, dice el Señor, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren, ahí está algo muy importante, los que la oyeren vivirán. ¿Por qué? Porque mientras no oímos la palabra del Señor, no estamos muertos. Tenemos que reconocer que sin Cristo uno está muerto y uno puede verlo en su vida, de que solamente nos inclinamos hacia el mal, no buscamos a Dios. Es mentira cuando yo decía, oh sí, yo creo en Dios, pero mentiras, nomás lo decía de puros labios. Mi vida era un desastre, mi vida era andar de mujeriego, de andar en la borrachera, de andar en la parranda, de andar con una mujer, con otra, y decía, yo creo en Dios. Mentira, estaba muerto. Por eso Pedro le dice a los judíos, ustedes mataron al autor de la vida, al que imparte la vida, al que da la vida. ¿Cuán equivocados estamos cuando nosotros como padres, cuando alguna vez sin sabiduría, sin conocimiento de Dios, le llegamos a decir a nuestros hijos, yo te di la vida, yo te di la vida? No, el que nos da la vida es Dios, es el Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre de Jesús. Volvemos al capítulo 3 de los Hechos. Gloria al Señor. Verso 16, y por la fe en su nombre, por la fe en el nombre de Cristo, por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él, por Cristo, aleluya. Oye lo que dice, y por la fe en su nombre, y este que vosotros veis y conocéis le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él, ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Amén. Ahora, les da el mensaje en el versículo 19, le dice, así que arrepiéntanse, arrepentíos y conviértanse. Pídanle perdón a Dios, conviértanse al Señor, arrepiéntanse. ¿Para qué? Porque si no hay arrepentimiento, dice aquí, para que sean borrados vuestros pecados. ¿Cuándo son borrados nuestros pecados? Cuando nos arrepentimos de corazón. Cuando el Señor comisiona a los discípulos de ir a predicar el Evangelio, dice que los discípulos comenzaron a predicar y la predicación de ellos era la misma predicación de Jesucristo, nuestro Señor. Cuando nuestro Señor Jesucristo comienza a predicar el Evangelio en esta tierra, cuando Él estuvo acá en esta tierra, su predicación fue, arrepiéntanse y crean en el Evangelio, porque el reino de Dios, el reino de los cielos, se ha acercado a vosotros. Ese era el mensaje de la predicación del Evangelio, llamando a los hombres, llamando a la humanidad al arrepentimiento, porque eso es lo que Dios demanda al hombre. Eso es Dios lo que demanda. Dios demanda a la humanidad que nos arrepintamos de nuestros pecados, que reconozcamos que hemos vivido transgrediendo las leyes divinas, que reconozcamos que hemos ofendido a Dios, violando los mandamientos de Dios. Y Dios demanda a todos los hombres que se arrepientan. Porque cuando hay un arrepentimiento de verdad, entonces serán borrados nuestros pecados. Mira lo que dice. Le voy a leer el versículo bien
Versículo 19 del capítulo 3 de los Hechos, mire qué clarito. Así que arrepiéntanse, arrepentíos y convertíos, o sea, conviértanse para que sean borrados vuestros pecados. Amén. Para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, para que el hombre pueda experimentar la paz. Tiene que arrepentirse y convertirse al Señor Jesucristo de todo corazón. Y vendrán de la presencia del Señor, vendrán tiempos para tu vida, para ti, para el que se arrepiente, vendrán tiempos de refrigerio. Gloria al Señor. Tiempos, aleluya, donde vas a disfrutar de la paz de Dios. Porque cuando nos arrepentimos y nos convertimos al Señor, nuestros pecados son borrados. Ya no hay un sentir de culpabilidad. Porque qué lindo es ser perdonado por Dios. Aleluya, somos libres. El Señor quita esa carga del pecado. Mientras no nos arrepentimos y nos convertimos a Dios, oiga, siempre andamos con un sentido de culpabilidad. Pero cuando hay un verdadero arrepentimiento de todo corazón, nos convertimos al Señor de todo corazón. La Biblia dice que vendrán tiempos de refrigerio, de la presencia del Señor. Tiempos lindos, hermosos, donde disfrutamos de la paz de Cristo, que es lo que el hombre necesita, estar en paz con Dios. Mientras vivimos practicando el pecado, mientras somos esclavos del pecado, mientras el pecado gobierna en nosotros, mientras el pecado reina en nosotros, oiga, no tenemos comunión con Dios, ni tampoco tenemos paz para con Dios. Amén. Pero qué lindo experimentar la paz del Señor, estos tiempos de refrigerio, tiempos de gozo, de alegría, que vienen de la presencia del Señor. ¿Sabe lo que Dios nos da? Nos da su Espíritu Santo cuando nos convertimos al Señor. Y uno de los frutos del Espíritu Santo son el gozo. Amén. El gozo del Espíritu de Dios. Gloria al Señor. Esos son los tiempos de refrigerio que vienen de la presencia del Señor. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Volvemos al capítulo 3 de los Hechos. Gloria al Señor. Dice, y Él envía a Jesucristo, porque Dios el Padre va a enviar a Cristo nuevamente a levantar a su pueblo, a su iglesia. ¿Lo va a enviar a qué? Él viene por su iglesia, viene por los que han creído en Él. No viene por todo el mundo, viene por todos los que han creído en Él, los que esperan su venida. Aleluya. Quien fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempos antiguos. Verso 22. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, a Él oiréis en todas las cosas que os hable. Está hablando de Cristo. Y toda alma que no oiga a aquel profeta, oiga, qué peligroso es no creerle a Cristo, será desarraigado, dice, del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, o habiéndolo resucitado, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Para que cada uno se convierta de su maldad. Aleluya. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que nos convirtamos de nuestras maldades, que dejemos de hacer lo malo, que nos entregamos a Cristo, porque ningún hombre puede dejar de hacer lo malo si no se arrepiente y le pide perdón a Dios, y el Señor le ayudará a dejar de hacer lo malo. Amén. El capítulo 4 dice así, ya para terminar. Hablando ellos al pueblo, ellos eran Pedro y Juan, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, que era una secta también que no creían en la resurrección.
Dice que vinieron resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Fíjese una cosa, que mientras se predica a Cristo, va a haber oposición. Mientras se anuncia a Cristo, se va a levantar el enemigo oponiéndose a que se anuncie en Jesús la resurrección de entre los muertos y el perdón de pecados. Y dice el verso 3, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Mire por qué causa pusieron en la cárcel a Pedro y a Juan. Amén. Por predicar a Jesucristo, por anunciar en Jesucristo la resurrección de entre los muertos. Ese es el delito que cometieron. Amén. No era un delito, pero para los hombres, para los religiosos, era un delito. Lo que ellos tenían era celo, dice la Biblia. Estaban resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús. Satanás se va a levantar siempre utilizando a los hombres para oponerse, para que la gente no escuche de Jesús, para que la gente no escuche que hay esperanza para el pecador por medio de Jesucristo. Los echaron en la cárcel por esa causa. Pero muchos de los que habían oído la palabra, fíjense qué importante, esta predicación que Pedro les expuso a la multitud que se reunió por causa de la noticia, el milagro que el Señor Jesucristo hizo en aquel cojo de nacimiento, tuvo su resultado. Tuvo su resultado. Pedro les predicó el mensaje de salvación. Les habló de la resurrección de Cristo y les habló del arrepentimiento, que era necesario arrepentirse y convertirse para que fueran borrados sus pecados y que creyeran en Cristo. Dice verso 4 del capítulo 4. Fíjate lo que dice ese versículo. Lo vamos a poner en la pantalla, ¿sí? Mira lo que dice, lo vas a ver en la pantalla para que lo leas. Pero muchos de los que habían oído la palabra, ¿se da cuenta qué es importante? Jesús dijo, viene la hora y ahora es que cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, oirán la palabra. Dice, pero muchos de los que habían oído la palabra, creyeron. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Y los que la oyeren, los que creyeren, vivirán. Pero muchos de los que habían oído la palabra, creyeron. Y el número de los varones era como 5,000. Oiga, como 5,000 hombres, varones. Oyeron la palabra que les predicó Pedro. Oyeron que era necesario arrepentirse para que fueran borrados sus pecados. Oyeron que era necesario convertirse, arrepentirse y convertirse, y creyeron esa palabra. Aleluya, y creyeron, dice, y el número de los varones era como 5,000. Oiga, como 5,000 que oyeron la palabra en labios del apóstol Pedro. Se convirtieron 5,000 varones, creyeron de corazón. Ahora, verso 5. Recuerde que estaban en la cárcel, los encarcelaron. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, la nata de los religiosos de Israel, y el sumo sacerdote Anás, y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Se reunieron y trajeron a Pedro y a Juan, los sacaron de la cárcel. Entonces dice, y poniéndolos en medio, estamos en el versículo 7 del capítulo 4, y poniéndoles en medio, les preguntaron, les hicieron la pregunta, ¿con qué potestad o con qué autoridad, con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Seguían preguntándole acerca de cómo habían sanado a aquel cojo.
¿Cómo habían hecho eso? Es milagro. Y ahí Pedro, dice entonces Pedro, verso 8, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera éste haya sido sanado? Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel. Oiga, a ellos mismos les predica Pedro también. Pedro aprovecha la oportunidad que se le presenta, ya que están reunidos ahí los sacerdotes, Caifás, Juan, Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes de Israel. Aprovecha Pedro para predicarles a Cristo. Les dice: sea notorio, verso 10, a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en presencia sano. Les predica, les dice, aleluya, que ese milagro lo hizo Cristo, que fue en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos. Ajá, Cristo está vivo. Recuerde eso, amigo, amiga. Cristo está vivo. Jesús resucitó. Dios el Padre lo resucitó de entre los muertos. Aleluya. Por él este hombre está en vuestra presencia sano. Y mire qué palabra. Este Jesús, que es el Hijo de Dios, es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. Los edificadores eran los gobernantes de Israel, los religiosos de Israel. Ellos querían ser los edificadores, pero habían reprobado, habían rechazado, no habían creído en Cristo, quien es la piedra. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza, porque Cristo es la cabeza de la iglesia. Bendito sea el Señor. Ha venido a ser cabeza del ángulo. Cristo es la cabeza. Oiga, no es el Papa. Hay gente que dice que el Papa es la cabeza de la iglesia. No, no, no. Es Cristo la cabeza de la iglesia. La piedra angular. Gloria al Señor. Y dice el verso 12: y en ningún otro hay salvación. Amigo, amiga, grábese este versículo. Escríbalo. Memorícelo, entienda lo que dice la palabra. Y en ningún otro hay salvación. Mire, tiene punto y coma para que se detenga. Y en ningún otro hay salvación. Amigo, amiga, ¿en quién has confiado tú? ¿En quién has depositado tu fe? Si tu fe la tienes en los santos, en las vírgenes que han inventado por ahí, y en los santitos de los pueblos, en los patroncitos de los pueblos, esos monitos que hay en cada pueblo en nuestros países, que el patrón del pueblo fulano, que el patrón de la ciudad fulana, esos no salvan. Esos no pueden librarte del infierno, no te pueden librar del pecado, no te pueden librar del engaño de Satanás, no te pueden dar salvación. No. Míralo bien, versículo 12 del capítulo 4. Y en ningún otro hay salvación. En ningún otro, solamente en Cristo. Él es el único salvador de tu alma. Nadie más te puede dar la salvación. Hoy es necesario arrepentirte y entregarte a Cristo, creer en Cristo, creer en su obra redentora que Él llevó a cabo hace 2021 años, que Cristo, aleluya, pagó el precio en la cruz de tus pecados. Y en ningún otro hay salvación. Míralo bien. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No hay otro. Solo en Cristo. Solo en Cristo.
Solo Cristo. Amigo, si tú quieres, hoy puedes arrepentirte. La decisión es tuya. Si tú quieres, hoy te puedes convertir a Cristo creyendo en Él, abriéndole tu corazón, invitándolo a tu corazón. Dile, Señor Jesús, te invito a mi corazón. Creo en el sacrificio que tú hiciste por mí en la cruz. Te recibo como mi Señor y Salvador de mi alma. Si tú lo has hecho, Cristo ha llegado a tu vida. Gloria al Señor. Que Dios te bendiga y te guarde y nos vemos la próxima semana. Amén. Primeramente Dios.